Can Yaman ha soltado la bomba. Y no es lo que os imagináis. Os cuento el salseo del siglo sobre su relación pasada con Demet Özdemir, porque parece que había algo más que puro amor adolescente detrás de esa ruptura. A ver, todos recordamos el boom de Can Yaman y Demet Özdemir. Uf, esa química en pantalla era brutal. Parecían la pareja perfecta, ¿verdad? Los fans los adoraban, las revistas se peleaban por ellos, y nosotros, pegados a la tele, soñando con que su amor traspasara la ficción. Pero claro, de repente zas. Adiós muy buenas. Y nadie entendía nada. Se habló de mil cosas, agendas apretadas, incompatibilidad, celos, lo típico, vamos. Pero ahora prepárense porque Can Yaman del mismísimo Can Yaman ha insinuado algo que cambia totalmente la película. No es que no la quisiera, para nada. Lo que él cuenta es que la razón por la que no podía soltarla era el profesional. Sí, habéis oído bien. Según él, en ese momento de su carrera, Demet era como su talismán, su amuleto de la suerte para triunfar en el mundo. Para ser honestos, esto me vuela la cabeza. O sea, estamos diciendo que su relación no era solo un torbellino de pasión, sino también una estrategia calculada para impulsarse en Hollywood. Porque si es así, ole sus narices. Él mismo lo ha dicho, la veía como alguien que le ayudaba a alcanzar sus metas. Eso suena a un enfoque súper pragmático de las relaciones, ¿no creéis? Ya no es solo me gustas mucho, es me gustas mucho y además me ayudas a ser el próximo Brad Pitt. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está intentando limpiar su imagen o quizás, solo quizás, está siendo brutalmente honesto sobre cómo funcionan las cosas en el mundo del espectáculo. A veces estas relaciones tan mediáticas son también un negocio. Y si Can ha decidido confesarlo ahora, después de tanto tiempo, es porque algo se está moviendo. Muchos dicen que esto es una forma de reavivar el interés en su figura, o quizás de justificar por qué sigue hablando de Demet después de tanto tiempo. Pero yo sospecho que va más allá. Piénsenlo, si él sentía esa presión profesional tan fuerte, si la veía como una pieza clave en su éxito, eso te da una perspectiva totalmente diferente de su apego a ella. No era solo el corazón, era también la cabeza. ¿Y qué pasa con Demet? ¿Sabía ella que era vista así? Esa es la gran pregunta que queda en el aire. Porque si lo sabía, pues vale, ambas partes jugando a la estrategia. Pero si no, ay, amigo. Ser la llave del éxito de alguien y que te lo confiese tiempo después, de eso tiene que doler un poquito, ¿no os parece? Claro, ahora saldrán los defensores de Can diciendo que es un genio de las estrategias, y los detractores dirán que es un manipulador. Pero la realidad, como siempre, suele estar en algún punto intermedio. Lo que está claro es que este hombre sabe cómo mantenernos pegados a la pantalla, incluso cuando habla de su vida privada. Y ahora viene lo bueno. Si él mismo admite que la necesitaba por su carrera, ¿qué significa eso para su futuro? ¿Estaría dispuesto a volver a una situación así si le conviene profesionalmente? Porque el amor es una cosa, pero el éxito del éxito a veces nos hace tomar decisiones que ni nosotros mismos entendemos del todo al principio. Ya para terminar y dejándoos pensando. ¿Creéis que Can Yaman está siendo sincero al decir que Demet Özdemir era su talismán profesional, o es una excusa para justificar su insistencia en hablar de su ex?